¿Cómo están, chicos? Les traemos un cuentito que se llama Río Confuso, gentileza de Editorial Trigales. En las lejanas praderas del Bajo Chaco vivía Mateo, en un campo ganadero donde su padre cuidaba el ganado del patrón. Mateo era un niño curioso y valiente que disfrutaba explorando el bosque cerca de su casa. Por las tareas que realizaba ayudando a su padre, él era fuerte y decidido. Al pie del cerro, después de recorrer unas verdes y extensas praderas, los arroyitos de la región iban convirtiéndose en un río caudaloso y cristalino, que descendía cada vez con más ímpetu por la sinuosa pendiente. Mateo había escuchado por los rumores de las personas de los alrededores que el río en ocasiones actuaba de manera extraña y mágica, cambiando de color, por lo que lo llamaban confuso. Intrigado por eso, Mateo decidió emprender el viaje y siguió el cauce de las aguas, que se tornaban cada vez más caudalosas y que se metían en la espesura del bosque. Siguiendo el curso de la corriente en su canoa, cruzó un oscuro y tenebroso bosque, y más adelante se percató que las corrientes de las aguas no se mezclaban. Algunas iban por el lado izquierdo, otras por el lado derecho, desembocando en un río más caudaloso llamado Paraguay. Mateo Valiente atracó su embarcación en la confluencia con el río muy caudaloso. Se hacía tarde. Mateo estaba cansado y sin fuerzas para volver, por lo que decidió que su regreso sería más tarde o al día siguiente, pues remontar el río arriba no era una tarea fácil, a pesar de su habilidad con los remos. Resuelve construir un refugio con las ramas del lugar donde pasar la noche. Al amanecer, muy temprano, el canto de los pajarillos y aves llamaron su atención. Se percató que el sitio donde había llegado era un puerto de paso, donde la gente del poblado utilizaba para llegar a la escuela del otro lado del río. En ese mismo lugar descubrió que las aguas cambiaban de color de manera extraña. Por momentos eran cristalinas y en otros totalmente grises, y esto solo sucedía cuando las personas cruzaban el río. Mucho le llamó la atención el comportamiento del color de las aguas. Sentado pensativo al borde de un tronco, de pronto un grupo de niños pasaban apurados. Mateo, quien estaba cerca, les preguntó: ¿A dónde van tan apurados? Los niños respondieron: Vamos a la escuela, no queremos llegar tarde. Inmediatamente las aguas se volvieron cristalinas, lo cual llamó la atención de Mateo. Continuó observando el comportamiento del río para captar el mensaje del cambio de tonalidad del agua. Pronto notó que la claridad o turbidez del agua dependía de las personas que se acercaban a él. Intrigado, Mateo decidió poner a prueba esta extraña cualidad del río. Para confirmar, comenzó a hacer preguntas a las personas que cruzaban. Llegaron unos cazadores que se aprovisionaron de agua. Entretanto, Mateo se les acercó y les preguntó cuáles eran realmente sus actividades.
Ellos respondieron que se dedicaban a alimentar a los animales. Al responderle, Mateo dedujo fácilmente que estaban mintiendo, y entre tanto, las aguas se tornaron totalmente turbias. Y así fue Mateo haciendo muchas preguntas a las personas que pasaban. Aquellos que eran sinceros y honestos hacían que el agua sea cristalina, mientras que aquellos que mentían tornaban el agua turbia y gris. Mateo descubrió que ese río tenía un poder mágico para reflejar la honestidad de las personas. Se dio cuenta de que esta era una lección valiosa, que la honestidad y la verdad eran como agua cristalina, mientras que las mentiras solo empañaban la claridad y vuelven confusa nuestras vidas. Y así llegamos al final de este cuentito llamado Río Confuso, que nos trajo Editorial Trigales.